Capítulo 2. Hidráulica divina, Ruaj vs sangre. En el capítulo anterior se presentó a Adam como ecuación Aleph más Dam, la presencia del diseñador gobernando la biología. Mientras la Aleph ocupaba el centro, la sangre permanecía en segundo plano, al servicio de la vida. Tras la caída, esa jerarquía se altera. El ser humano comienza a vivir como si su propia fuerza interna fuese el recurso principal, y la sangre, buena en sí misma, pero limitada, queda sometida a un régimen de desgaste. En este capítulo se abre otro panel del diseño, la hidráulica divina. La escritura recurre con frecuencia a la imagen de agua, río y flujo para hablar de la vida que procede de Dios. Se considerarán estas imágenes con un lenguaje de ingeniería, comparando el funcionamiento de la sangre con el flujo del Ruach HaKodesh. Las analogías que siguen se sitúan en nivel C. Son modelos pedagógicos que ayudan a visualizar verdades bíblicas, no doctrinas científicas. De la ecuación al flujo, ¿por qué hablar de hidráulica? Nivel A, texto bíblico. La Biblia describe la vida según Dios con un vocabulario claramente hidráulico. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, cuadrado. Yeshua proclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El texto aclara que, esto dijo del Espíritu, al cubo. El profeta Ezequiel ve un río que sale del templo, crece y sana aquello que estaba muerto. Nivel B, principio implícito. A partir de estos textos puede afirmarse: la vida según Dios no se presenta como depósito estático, sino como flujo procedente de una fuente. Ese flujo tiene origen definido, del trono de Dios y del Cordero, dirección y efectos concretos, fecundidad, sanidad, permanencia. El interior del creyente está llamado a funcionar como cauce. No solo recibe agua, sino que la transmite. Nivel C, modelo de ingeniería. Como ayuda pedagógica, se utilizará la imagen de un sistema hidráulico sencillo. Una fuente en altura, trono, templo, presencia, una red de conducciones, corazón, mente, afectos, decisiones, unos puntos de salida, palabras, actos, relaciones. La cuestión central de este capítulo puede formularse así: ¿desde qué sistema vive, en la práctica, el ser humano? ¿Desde un circuito cerrado sostenido solo por su propia fuerza, o desde el flujo del Ruach HaKodesh? Sistema sangre. Cuando la vida se sostiene a pulso. Nivel A. La Escritura afirma que, la vida de la carne en la sangre está. La sangre es el medio mediante el cual el cuerpo recibe oxígeno, nutrientes y defensas. Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe de manera crítica, los tejidos mueren. En este sentido, la sangre forma parte del buen diseño creador. Nivel B. Al observar el sistema circulatorio se constata: el corazón actúa como bomba que mantiene el flujo en un circuito casi cerrado. Sale sangre, vuelve sangre. Es un sistema extraordinariamente eficaz, pero limitado. Requiere trabajo constante, se fatiga, envejece. Cualquier obstrucción significativa, coágulo, estrechamiento, fallo de bombeo, compromete seriamente al organismo. Nivel C, modelo espiritual. Como modelo, puede compararse el modo sangre con una existencia espiritual que intenta sostenerlo todo desde dentro, a pulso. La persona se percibe como su propia bomba principal. Debe generar sentido, fuerzas, consuelo, dirección. Su sistema funciona en modo cerrado. El flujo gira sobre sí mismo, reprocesando las mismas ideas, miedos y recuerdos. La capacidad de respuesta depende casi exclusivamente de reservas internas, que son finitas y se agotan. En este modo, la vida interior suele manifestarse a través de ciclos de esfuerzo y agotamiento, escaladas de ansiedad cuando las demandas aumentan, necesidad creciente de apoyos externos que funcionen como estímulos de corto alcance, adrenalina, reconocimiento, evasiones. Este lenguaje no pretende desvalorizar el cuerpo ni la sangre, que son parte buena de la creación, sino señalar que, cuando se exige a la propia fuerza que sostenga toda la existencia espiritual y emocional, se la coloca en una posición para la que no fue diseñada. Sistema Ruach. Cuando la vida se sostiene por flujo. Nivel A.
El mismo canon que reconoce la importancia de la sangre anuncia otra dimensión de vida. Yeshua promete un pozo de agua que salta para vida eterna, en el interior del que bebe de él. Afirma que, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Ruaj que habrían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu es presentado como quien da vida, guía, enseña y consuela. La Escritura muestra además que el Ruaj HaKodesh no es una energía impersonal. Reparte dones, como Él quiere, habla y envía, puede ser entristecido. Nivel B puede afirmarse, por tanto, que el Espíritu es persona divina que actúa en el interior del creyente, no fuerza ciega. Su presencia transforma el interior en espacio de flujo. La vida no se limita a girar en torno a la propia capacidad, sino que recibe continuamente de una fuente superior. Incluso el cuerpo queda incluido en esta acción. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuadrado. Nivel C, modelo de fluidos. En lenguaje de sistemas, el modo Ruaj puede figurarse como un sistema abierto a una fuente que no se agota. Un flujo que entra, recorre el cli, mente, afectos, voluntad, y se desborda hacia otros. Un régimen en el que la presión principal no proviene de las reservas humanas, sino de la presencia de Dios. Esta imagen no describe físicamente al espíritu, sino que subraya que la vida en el Ruaj no consiste en intensificar el esfuerzo propio, sino en vivir conectados a un flujo que trasciende la capacidad personal. Pentecostés, instalación histórica del sistema Ruaj. Nivel A, texto bíblico. Tras la muerte y resurrección de Yeshua, los discípulos reciben una instrucción precisa. Permanecer en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Al cubo el cumplimiento de esta promesa se describe en Hechos 2. Se oye un estruendo como de viento recio. Lenguas como de fuego se asientan sobre cada uno. Todos son llenos del Ruaj HaKodesh y comienzan a hablar en otras lenguas. Pedro interpreta lo sucedido a la luz del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Según el propio testimonio bíblico, Pentecostés no es solo una experiencia puntual, sino el cumplimiento de una promesa de derramamiento del Ruaj sobre toda carne, y el inicio visible de una nueva etapa en la historia de la salvación. Nivel B, principio implícito. A partir de Hechos 2 y de los anuncios proféticos, Joel 2, Ezequiel 36 en 26-27, Jeremías 31 en 33, pueden extraerse varias conclusiones. No se trata simplemente de más experiencia espiritual, sino de un cambio de régimen. La ley escrita en tablas da paso a la ley escrita en el corazón. El templo de piedra da paso al cuerpo del creyente como templo del Espíritu. El derramamiento es corporativo. No recae solo en figuras aisladas, profetas, reyes, sacerdotes, sino en hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y siervas. El Ruaj no solo capacita para dones visibles, sino que inaugura un nuevo modo de vivir. Guía, consuela, convence, da testimonio interno de la filiación. De este modo, Pentecostés puede entenderse como la instalación pública del sistema Ruaj. Lo que Yeshua había consumado en la cruz y en la resurrección comienza a aplicarse, de manera visible, sobre los cli humanos. Nivel C, modelo de ingeniería. En el marco de este libro, Pentecostés puede describirse con la imagen de una puesta en marcha de sistema. La cruz y la resurrección corresponden a la obra de fondo. Resolución del expediente, victoria sobre Motamut, apertura legal del nuevo régimen. Pentecostés corresponde a la activación del sistema en los usuarios. El Ruaj desciende, llena, configura, distribuye dones, abre flujo de Mayim Hayam desde el interior. La comunidad de los discípulos se convierte en una red de canales conectados a la misma fuente, dispersos geográficamente pero unidos por el mismo Ruaj. No se afirma que el espíritu sea una energía comparable a las de la ingeniería humana. Él es persona divina. El lenguaje de instalación y sistema se utiliza como modelo pedagógico para expresar que el cambio introducido por Pentecostés es real, no solo emocional. Afecta a la configuración interna del creyente y de la comunidad. Hace posible vivir, de manera continua, en modo flujo y no solo en modo supervivencia. Pentecostés es, por tanto, el momento en que la hidráulica del reino se manifiesta de forma inequívoca.
no solo hay promesa de agua viva, sino derramamiento efectivo del Ruaj sobre carne frágil. Dos hidráulicas en tensión, carne y espíritu. Nivela la experiencia cristiana se da en la tensión entre lo que Pablo denomina carne y espíritu. Escribe, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Nivel B. El término carne, sar, en este contexto no se limita al cuerpo físico. Incluye la totalidad del hombre cuando intenta vivir al margen de Dios. Pensamientos, deseos, voluntad, estructuras interiores. La carne es el sistema humano funcionando en autonomía. El espíritu es el sistema humano abierto al gobierno de Dios. Sin forzar el lenguaje, puede establecerse una correspondencia prudente. El modo sangre evoca la vida sostenida exclusivamente, desde abajo, dependiendo de la propia fuerza. El modo ruaj evoca la vida sostenida, desde arriba, recibiendo de la fuente y cooperando con ella. Esta correspondencia es un modelo, nivel C. No se debe concluir que el cuerpo físico sea malo ni que la biología sea enemiga del espíritu. El problema no es la materia, sino el régimen de independencia en el que esa materia intenta vivir. Nota de ingeniería avanzada. Comparativa de modelos. A modo de síntesis. Sistema sangre, modo cerrado, fuente principal. Fuerza y recursos propios. Trazado. Circuito interior que gira sobre sí mismo. Efecto dominante. Cansancio acumulado, reactividad, miedo. Sistema ruaj, modo flujo, fuente principal. Presencia de Dios actuando desde dentro. Trazado, entrada, recorrido y salida hacia otros. Efecto dominante. Vida, sobriedad, capacidad de servicio incluso en medio de la fragilidad. Ambos sistemas coexisten en la experiencia del creyente. La ingeniería de la redención busca ayudar a reconocer desde cuál de ellos se toman, en la práctica, las decisiones y se sostienen los hábitos. Luz y biología. Una metáfora complementaria. Nivela la escritura asocia con frecuencia la presencia de Dios con luz y resplandor. El rostro de Moisés resplandece tras hablar con el Señor. Yeshua es transfigurado y su rostro resplandeció como el sol, cuadrado. Nivel B. Una antigua tradición judía, no bíblica, pero ilustrativa, habla de Adam revestido de vestiduras de luz antes de la caída. Sin otorgarle autoridad doctrinal, esta imagen expresa una intuición. El diseño original del hombre se concibe bajo gloria, no bajo opacidad y vergüenza. Nivel C. Metáfora contemporánea. La biología moderna ha observado que las células vivas pueden emitir una luz extremadamente débil. No es necesario convertir este dato en argumento teológico para aprovecharlo como metáfora. Incluso en el plano físico, la vida se asocia a orden y coherencia, no al caos. Sin hacer de la ciencia una base de fe, puede formularse así. El diseño original apunta a un ser humano, expuesto a la presencia, con un sistema interior ordenado. El régimen de Motamut puede imaginarse como pérdida progresiva de claridad, confusión, desorden, opacidad. La obra del Ruaj, como agua viva que fluye, tiende a restaurar tanto el flujo como la claridad del sistema. El lector que no se sienta cómodo con esta metáfora científica puede prescindir de ella sin perder el mensaje central del capítulo. La vida bajo la presencia de Dios se describe en la Escritura como luz y como flujo de agua viva. Resumen de ingeniería del capítulo. Nota de ingeniería avanzada. 1. Dos sistemas en el diseño bíblico. La Escritura reconoce la importancia de la sangre como soporte de la vida biológica. Al mismo tiempo, describe un flujo de agua viva procedente de Dios, asociado al Ruaj, como fuente de vida espiritual. 2. Características de cada sistema. El sistema sangre, entendido como modelo de vida sostenida solo por la propia fuerza, es cerrado, finito y sometido a desgaste. Cuando se le exige sostenerlo todo, aparece la fatiga, la reactividad y la entropía moral. El sistema Ruaj es un sistema abierto a una fuente inagotable. Su objetivo es convertir al creyente en cauce de Mayim Hayam, no en depósito autónomo. Pentecostés marca la instalación histórica y comunitaria de este nuevo sistema. El Ruaj es derramado sobre carne frágil para hacer posible una vida en modo flujo. 3. Implicación para la ingeniería de la redención. La redención no elimina la realidad biológica de la sangre,
pero desplaza su papel como sistema último de sostén de la vida espiritual. El discipulado consiste, en buena medida, en aprender a reconocer desde cuál de los dos sistemas se está viviendo y en ceder espacio práctico al gobierno del Ruaj, sin despreciar el cuerpo, sino poniendo toda la persona bajo la presencia de Dios. Conclusión técnica. El capítulo 1 describió la ecuación original, Aleph más Dam. Este capítulo ha introducido la hidráulica divina, la tensión entre vivir solo desde la propia fuerza o vivir desde el flujo del Ruaj. Los capítulos siguientes analizarán con más detalle el régimen de Mot-Amut y el expediente de la sangre, para entender por qué era necesaria una intervención que fuese más allá de ajustar comportamientos. Era preciso cambiar de sistema de vida. Laboratorio de discipulado. Lectura de flujos personales. Aplicación práctica, discipulado. 4. Identificación de modos de funcionamiento. Reserve unos minutos para examinar 3 áreas concretas de su vida. Trabajo, relaciones y vida espiritual. Oración, servicio, estudio bíblico. Para cada área, pregúntese, ¿predomina la sensación de carga sostenida a pulso, o de ayuda que viene de Dios? El lenguaje interior se centra en, tengo que, no llego, debo forzarme, o en, quiero obedecer, puedo pedir ayuda, no estoy solo. Marque aquellas áreas donde reconozca claramente el modo, sangre, en este sentido. Vida sostenida casi exclusivamente por esfuerzo propio. 5. Oración de apertura de sistema. Formule una oración breve dirigida al Padre en la que nombre al menos una de las áreas detectadas y pida específicamente la acción del Ruaj en ella. Por ejemplo, Padre, reconozco que en esta área he vivido principalmente desde mi propia fuerza. Te pido que abras este sistema al flujo de tu Ruaj y me enseñes a recibir de ti, no solo a esforzarme. 6. Paso concreto de colaboración. Pida al Señor que le muestre un gesto sencillo que pueda realizar esta semana para colaborar con ese cambio de sistema. Puede tratarse de ajustar un horario para incluir un tiempo de escucha y oración realista, pedir ayuda a alguien maduro en la fe respecto a un área donde siempre ha intentado gestionar solo, renunciar a una práctica que sabe que agota y no construye. Anote ese paso y, si es posible, compártalo con una persona de confianza para que ore y le acompañe. Estos ejercicios no son moneda de cambio ante Dios, sino formas concretas de responder al flujo del Ruaj que ya ha sido derramado.